Las personas utilizan el lenguaje en sus diversas formas con el fin de comunicarse. En matemática existe un lenguaje específico que se denomina simbólico, mientras que el que se utiliza cotidianamente recibe el nombre de lenguaje coloquial. Como podemos ver, el lenguaje coloquial puede ser transformado al lenguaje simbólico sin variar el contenido del mensaje. Para ello necesitaremos utilizar tanto números como letras, operaciones, entre otras cosas. Si prestamos atención al último ejemplo, vemos que escribir simbólicamente el producto entre dos números, que como no sabemos de qué número se trata, vamos a llamarlos arbitrariamente A y B, esa multiplicación ya no la vamos a escribir con la famosa X, sino que va a aparecer un puntito entre ambos. ¿Por qué? Porque de ahora en más y con frecuencia a cualquier valor que se desconozca, vamos a asignarle la letra X. Entonces, con el único fin de no confundir la expresión literal con la operación multiplicación, vamos a cambiar esta operación producto por un puntito. A continuación veremos algunos de los infinitos ejemplos donde se transforma el lenguaje coloquial en simbólico. Notemos que para decir el doble de un número, como no sabemos quién es particularmente ese número, lo vamos a llamar X. Y al decir doble está indicando que está presente dos veces. Por lo tanto, esa expresión se simboliza con 2 por X, que es lo mismo que escribir 2X. Y así sucesivamente con los demás ejemplos. Vemos acá la forma de simbolizar el sucesor y el antecesor de un número cualquiera. Como ya hemos dicho, al no saber de qué número se trata específicamente, le asignamos la letra X. Y si recurrimos a un ejemplo particular para explicar este concepto, podemos pensar que si se tratase de un número, por ejemplo 3, ¿cómo sabemos quién es el siguiente o el sucesor? Todos sabemos que es 4, pero ¿qué pasó en cuanto a operación matemática? De 3 para llegar a 4. Claramente le sumamos una unidad. Lo mismo que si estamos parados en 3 y queremos saber quién es el anterior. Análogamente lo que se hizo fue restarle una unidad. Es por eso que ante la presencia de cualquier número, es decir, X, para saber quién es el siguiente, el consecutivo, el sucesor, se le sumará una unidad. Y de la misma forma, partiendo de X, para saber quién es el anterior, vamos a restarle una unidad a esta expresión. En esta imagen vemos cómo se expresa simbólicamente cuando un número es dividido, por ejemplo, en 2, en 3, en 4 y así sucesivamente. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad donde por lo menos hay un valor desconocido, a quien llamaremos incógnita. Él o los valores que verifican la igualdad forman lo que se conoce como conjunto solución de la ecuación. Vemos en el siguiente ejemplo cómo se convirtió la expresión coloquial de el doble de un número es 24 en su equivalente expresión simbólica. Y no solo eso, sino que se procedió a conocer de qué número se trata, es decir, hallar el valor de esa incógnita. En este ejemplo podemos ver cómo nuevamente lo que se hizo fue transformar el lenguaje coloquial a la expresión simbólica. Luego de haber hecho el planteo, lo que se hizo a derecha del igual fue resolver la cuenta y, como es necesario siempre en una ecuación despejar la X, procedemos a pensar análogamente como lo presentamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Como debemos deshacernos de ese 2 que se encuentra multiplicando, nuevamente le aplicamos la operación inversa, en este caso es la división, por el mismo factor, 2, y como generamos esa modificación a izquierda, debemos hacer la misma modificación a derecha del igual. Por lo tanto, se hacen las cuentas necesarias en ambos miembros, es decir, 2x dividido 2 a izquierda, que nos devuelve x, y 24 dividido 2, que nos da 12, a derecha del igual. Finalmente, obtenemos la x despejada, que toma el valor de 12 nuevamente. En este nuevo ejemplo que se les propone, que es sin duda un poquito más complejo que los anteriores, lo que se hizo fue, por una cuestión explicativa, asignarle ciertos colores a algunas palabras del enunciado que se van a corresponder con la expresión simbólica, ¿sí? Entonces, una vez hecho esta conversión del lenguaje coloquial al simbólico, vemos que a ambos miembros, ¿sí?, tanto a izquierda como a derecha del igual, lo que se hizo fue proceder a la propia distributiva respecto de la suma y de la resta respectivamente. Entonces, vemos que como resultado obtenemos
x incógnitas a ambos lados del igual. Entonces, a ver, lo que nosotros sabemos es que tenemos que llegar a tener a la x sola, despejada. Por lo tanto, si tengo x a ambos lados del igual, lo que me va a convenir hacer es sin duda agruparlas, juntarlas, asociarlas a un solo lado del igual. En este caso decidí llevar todas las x hacia el lugar donde mayor x tenía. Esto lo vemos en ¿dónde? En el segundo renglón del ejercicio, que al resultar de la propiedad distributiva vemos que a un lado tenemos 3x y en el otro, a izquierda, tenemos 2x. Entonces decido llevarme todas las x a derecha y los números a izquierda. Fíjense que acá van a notar que usamos el mismo procedimiento que los dos ejemplos anteriores, ¿sí? El hecho de aplicar las operaciones contrarias, operaciones inversas, ¿sí? Fíjense que el menos 3 que está a derecha del igual, fíjense que lo que se hizo fue sumarle 3. ¿Por qué? Pensemos esto, si yo necesito llevarme el número menos 3 a la izquierda del igual, lo que no lo puedo hacer desaparecer por arte de magia. Lo que debo hacer es aplicarle una cantidad opuesta en este caso, es decir, más 3, para que se anule. Esto es como pensar, debo 3 y pago 3, saldé la cuenta. Entonces me desapareció el número del miembro derecho, ¿sí? Pero recordamos esto, que como es una ecuación y si modifico algo en un miembro, debo hacer la misma modificación del otro lado. Es por eso que va a aparecer el más 3 del lado izquierdo del igual. De la misma manera voy a efectuar esas modificaciones para lograr que las x estén a derecha del igual y por último haré los ajustes de cuenta necesarios a fin de lograr que la x me quede sola y tenga por resultado una cantidad numérica. En este último ejemplo, lo que quiero que visualicen es, primeramente, que es el mismo ejercicio que acabamos de ver, pero con la gran diferencia que a partir del tercer renglón en la resolución, no se escribieron las operaciones inversas de cada término para justificar el pasaje de los mismos a uno u otro lado del igual. Y con esto quiero decir lo siguiente, fíjense que el resultado claramente es el mismo. Esa escritura que se omitió se hizo en forma interna, implícita en el razonamiento. Entonces, esto quiere decir que uno lo gana con la práctica, ¿sí? Pero lo más importante de haber presentado en su comienzo quizá una forma más extensa de resolución de una ecuación es simplemente, y no es poco, que entiendan el fundamento del por qué si un término está sumando y necesito eliminarlo, entonces lo voy a pasar restando. Si está multiplicando, pasará dividiendo. Si estará aplicando una potencia, pasará como raíz, ¿sí? Pero ustedes son libres de resolverlo de cualquier forma. A ver, esto me refiero de escribir un paso a paso minuciosamente como se hizo en los primeros 3 ejemplos o bien resolverlo como este último muestra, ¿sí? Donde los pasajes se hicieron en forma interna, en el razonamiento de cada uno. Esto claramente sucede si uno tiene bien internalizado el concepto del por qué está haciendo lo que hace. ¿Se entiende? Luego de haber visto cómo se pasa del lenguaje coloquial a simbólico, qué es una ecuación y cómo se resuelve, te invito a que resuelvas este trabajo práctico que integra todos estos contenidos vistos en este video.